Hola a todos, bienvenidos a esta clase sobre la sociedad colonial americana. Nosotros, independiente de nuestra nacionalidad, nos definimos como una cultura mestiza. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues entonces, pon play y síguenos hasta el final. La principal característica de la sociedad colonial en América es por su organización jerárquica, tal cual ocurría lo mismo en España en su momento y en los grandes imperios americanos. A diferencia de los casos anteriores, la jerarquización se produce en base al color de piel y al origen étnico de las personas. Por lo tanto, los diversos grupos sociales que empiezan a desarrollarse ahora en América tenían profundas diferencias en estatus y privilegios, siendo la movilidad social muy reducida. En este caso, juega un rol muy fundamental el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? En este caso, el mestizaje es el producto de la relación entre un español, conquistador en su mayoría, más una mujer indígena. También en algunas partes de América, específicamente en Chile, se dio el caso contrario, que líderes indígenas capturaban mujeres españolas y se casaban con ellas. En este caso, los historiadores difieren sobre el producto de esta relación. Algunos dicen que fue producto de violación de las mujeres nativas por parte de los conquistadores, mientras que otros autores hablan de relaciones consentidas, o sea, una pareja de una mujer indígena con un español se enamoraban y contraían matrimonio, pero además también se daba el caso de que existían uniones de hecho entre ambos grupos. Por lo tanto, eso fomentaba las relaciones sexuales y en ese caso los hijos que salían de esa unión eran considerados mestizos. En este caso, la sociedad colonial americana estaba dividida en dos tipos de sociedades. Una era la sociedad pigmentocrática. ¿En qué se basaba la sociedad pigmentocrática? En que se fundamentaba de acuerdo al color de la piel de los sujetos. Por lo tanto, habían diversos tipos de grupos pigmentocráticos, blancos, negros, indígenas. Por lo tanto, esos tres grupos eran como los bases y a partir de ahí se producía la mezcla racial. Se fundamentaba esto en que, según los conquistadores, el color blanco de la piel daba mayor estatus social. Mientras más blanco era, mayor estatus tenía. En cambio, la sociedad de castas, aquí la población se dividía en grupos étnicos. El origen étnico de las personas influía junto con el color de la piel. A una casta solo se puede pertenecer a partir del nacimiento, siendo rígidas e inmóviles. Por ejemplo, si en la sociedad pigmentocrática existían los blancos, los indígenas y los negros, por lo tanto existía una jerarquía social. La casta sería, por ejemplo, peninsular, o sea, blanco nacido en España, y criollo, que sería el blanco nacido en América. Por lo tanto, ahí tenemos una sociedad de casta en este punto, ¿ya? En la sociedad colonial se consideraba que el origen étnico se manifestaba por medio de características físicas y morales. Según el criterio de la época, las castas perdían estatus mientras más mestizaje tenían. Por lo tanto, si un criollo se casaba, por ejemplo, con alguien de raza negra, ya el resultado sería un mulato, ¿ya? Y ese mulato sería la mezcla y pasaría a ser considerado casta, no pigmento. Por lo tanto, si el mulato con el tiempo se casa, por ejemplo, con un indígena, surgiría otro grupo social y así sucesivamente. Por lo tanto, ahí se corría riesgo, porque lo que buscaba la sociedad pigmentocrática era tener el color más blanco de la piel para obtener más estatus social. Si te salía un hijo más de color más oscuro, ahí tu estatus social bajaría. Por lo tanto, la idea era evitar eso. Por lo tanto, la sociedad colonial fue además muy racista con respecto al estatus que daba el color de la piel. Existían igual diversas estrategias de movilidad social, ¿ya? Entre el objetivo principal de esta estrategia de movilidad social era en este caso burlar este rígido sistema de castas. Por lo tanto, además de burlar este sistema, también lo que se buscaba era obtener mayores privilegios
y también poder pertenecer a grupos de mayor estatus social, ¿ya? Por lo tanto, los mestizos generalmente empezaron a adoptar elementos culturales de la casta dominante, que en este caso serían los españoles, en este caso los españoles peninsulares. Por lo tanto, los mestizos tenían que adoptar tanto la forma de vida, la vestimenta, el lenguaje de las castas dominantes y así parecerse. Esa es una forma o una estrategia de movilidad social, vestirse según la casta dominante, no vestirse como la casta inferior, porque eso no correspondía. La idea era siempre nivelar, en este caso, hacia el estatus social más elevado. También existían pleitos judiciales, que eran las famosas limpiezas de sangre. ¿En qué consistía eso? Se trataba de buscar a nivel judicial la existencia de un ancestro español. Si se lograba a través de un pago previo, se lograba buscar un ancestro español y se lograba acreditar eso, la persona que era mestiza podía subir automáticamente de categoría y obtener mayores privilegios sociales, pero todos sabían de que era un sistema más o menos corrupto, por lo tanto yo podía pagar para obtener esos privilegios. Ojo con esa idea. También se da mucho el matrimonio, por ejemplo, de mujeres mestizas con hombres blancos. Por lo tanto, ahí de la unión de ambos saldrían hijos que blanquearían y obtendrían mayor estatus social. Y se dio mucho también lo que fue el concubinato. ¿En qué consistía el concubinato? En una unión libre entre una mujer mestiza o indígena y un hombre blanco español. Por lo tanto, el concubinato sería como una relación o unión libre, puede ser fuera del matrimonio, o sea, el español estando casado tenía una pareja aparte, o una unión libre entre dos personas solteras. En este caso, el punto era que a nivel social el concubinato era mal visto, por lo tanto, había que mantener las diferencias sociales. No tendría que notarse esa relación. Por lo tanto, el hombre aparecía cada ciertos días, a ciertas horas del día, en la cual no hubiera sospechas. Y en esta relación de concubinato, el hombre aportaba con la parte económica, la mujer no. Dentro de los grupos sociales americanos, vamos a destacar en este caso estos cuatro grupos. En este caso, aquí aplicamos la lógica del sistema pigmentocrático. Tenemos un grupo blanco, que es el grupo dominante, el grupo mestizo, que es la unión entre el elemento blanco y el elemento indígena, y tenemos el elemento africano. Aquí influye el color de la piel. A nivel de sociedad de castas podemos encontrar a los peninsulares, eran los españoles que tenían cargos de administración política, de comercio y jerarquía eclesiástica. Son los más altos cargos, por lo tanto ellos obtenían los privilegios más altos. Y el segundo grupo blanco eran los criollos. Ellos tenían el poder económico y la influencia social, pero ojo, no tenían poder político. En algún momento pudieron haber aspirado al poder, incluso en algunas ocasiones ejercieron el poder político, pero los españoles peninsulares desconfiaban de la lealtad de los criollos, por lo tanto ahí les adjudicaban valores morales que los hacían como incapaces de acceder a cargos más altos. Obviamente los criollos siempre esperaron llegar a tener el poder y nunca lo tuvieron, por eso empezó a haber una especie de rivalidad entre ambos grupos, ¿ya? Dentro del grupo mestizo se destacan tres grandes grupos. Los mestizos, que eran la mezcla entre español e indígena, el cual generalmente eran rechazados tanto por la sociedad española como por la sociedad indígena de origen. Por lo tanto, ellos generalmente están en una situación de entremedio. Por lo tanto, dentro de sus actividades económicas, ellos desarrollaban labores como artesanos y algunos practicaron el vagabundaje, pese a que eran libres porque no podían ni trabajar de forma obligatoria, ni tampoco ser esclavos, sus derechos eran mínimos. El otro grupo eran los mulatos y los zambos, que también eran mezcla. En el caso de los mulatos es la mezcla entre blanco y africano, y en el caso del zambo era la mezcla entre el africano y el indígena.
En ambos grupos, al ser de otros orígenes raciales, también fueron rechazados dentro de su nivel cultural. Por lo tanto, en el caso de los mulatos y los zambos, ellos practicaron más el vagabundaje, pero dentro del sistema racial que había en la colonia, fueron considerados abiertamente como negros y fueron considerados como esclavos en cierto aspecto. Pero si lograban corroborar su origen racial mestizo, en este caso el mestizaje a través del blanqueamiento de la piel, podían obtener la libertad y ejercer algunas funciones. Normalmente los mulatos cumplían las funciones de capataces, que eran los capataces los tipos que administraban las haciendas coloniales. El grupo indígena, en este caso, originalmente durante la conquista fueron utilizados masivamente para la explotación indígena, pero como empezó a disminuir la cantidad de población, la corona intentó salvarlos aplicando algunas leyes de protección. Por lo tanto, el indígena, además de reconocerle su calidad humana, también fue considerado como un incapaz relativo o un niño. Por lo tanto, el indígena fue tratado como tal y quedó bajo la protección de un español. En el caso de la sociedad colonial, sacando, en este caso, exceptuando la nobleza indígena, la mayoría de los habitantes originarios fueron mano de obra forzada en las encomiendas y realizaron generalmente labores agrícolas, domésticas y mineras. Con el tiempo, gracias a la protección que le otorgó la corona, obtuvieron mayores libertades que les permitieron incluso ejercer el comercio. Y por último, los africanos, que en su mayoría fueron esclavos, por lo tanto ellos trabajaron en las minas, lavaderos de oro, plantaciones y algunos tuvieron la suerte de trabajar en casa. Los que trabajaban en casa tenían otro tipo de estatus, tenían otro tipo de relación, ¿ya? Aunque algunos lograron su libertad, siguieron cumpliendo las mismas labores, por lo tanto este era el grupo más segregado, el más discriminado, incluso hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué crees tú? Esto fue todo lo que hemos visto por hoy. Esperemos que este video te haya sido útil para aprender más sobre la sociedad colonial. Si lo quieres ver, está en los Classroom de tu curso y en el canal de YouTube, Historias del Barrio. También, si ves el video por Historias del Barrio, te puedes suscribir a nuestro canal y darle un like. Me despido. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.